La misericordia de Dios es grande, hermano, y nuevas son sus misericordias cada mañana. Podemos verlo, podemos saber, hermano, que cuando estamos aquí y usted puede tener a su lado a su familia, a sus hijos, hijas, esposo, esposa, o tan solamente ver a sus hermanos en Cristo en este lugar, poder vernos una vez más. Sabemos que la misericordia de Dios es grande porque nos permite una vez más poder estar aquí en su casa. Vamos a leer todos juntos este Salmo 136. Vamos a leer, hermanos, solamente hasta el versículo 10. Y cuando yo voy a leer la primera parte de cada versículo y usted me ayuda a leer la segunda parte, que la segunda parte dice, porque para siempre es su misericordia. Amén. Yo leo la primera parte todos juntos, la segunda que dice, porque para siempre es su misericordia. Y dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque para Siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento. Porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras. Porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día. Porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Porque Para siempre es su misericordia. Amén. Hasta ahí, hermanos. Y sigue diciendo: al que sacó a Israel con mano fuerte, y el Dios que estuvo en medio de ellos, que los guió, porque para siempre es su misericordia. En esta mañana, hermanos, damos gracias a Dios por su misericordia y nos congregamos para alabar al Señor, amén, para agradecer su misericordia. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. En esta hora estamos delante de ti. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos un día más en tu casa. Gracias, Señor, porque tu bondad, tu fidelidad, Señor, se muestra cada mañana hacia nuestras vidas y te damos gracias por ello. Nos reunimos, Señor, y nos congregamos en este lugar para alabarte, para bendecir tu nombre, para exaltarte. Recibe, Señor, en esta hora la alabanza de cada uno de mis hermanos. Recibe, Señor, el agradecimiento que cada uno, Señor, trae a este lugar. Señor, gracias, mi Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas. Ahora nosotros queremos unirnos para alabarte y para bendecir tu nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias, mi Dios. Tu bendición, Señor, sea con cada uno. Tu presencia llene a cada uno en este lugar. Tu Espíritu Santo, Señor, llene este lugar. Te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, y porque para siempre es su misericordia. Vamos a levantar el nombre del Señor en esta hora. Use sus manos, hermanos, su voz, y alabemos juntos al Señor. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo.
regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, Cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. levántate, levántate, Señor, Que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor. Que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. aleluya. Y los justos se alegran en el Señor, amén. El Señor es más que vencedor. Alabanza. Oye, aleluya. 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 Dios te ha exaltado, amén. Él es Dios, hermano, vamos a alabarle. Tú eres Dios, tú eres Rey, Eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, Eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. tú eres santo, santo, santo. Hijo de Dios, Tú eres digno, digno, digno. altísimo Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo, santo. Hijo de Dios. Díselo. Tú eres digno, digno, digno.
Altísimo Señor. Sean esparcidos, Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos, Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos, venciendo al reino de las tinieblas con alabanza, venciendo al reino de las tinieblas con alabanza. Dios Sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, Sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, Sus enemigos sean esparcidos, venciendo al reino de las tinieblas con alabanza, venciendo al reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo, está cayendo, está cayendo. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios de las tinieblas con alabanza, venciendo al reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó. Cristo venció, Cristo venció, Cristo venció. Amén, amén. Y las cadenas, hermano, en esa cárcel, cuando Pablo y Silas estaban prisioneros, encarcelados, esas cadenas se cayeron, se rompieron los cepos de sus pies. Y dice la Biblia que las celdas de todos los presos se abrieron. ¿Por qué pasó esto, hermano? Por la alabanza de dos hombres. Por la alabanza. Dice que ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Hermano y hermana, el poder de las tinieblas cae cuando el pueblo del Señor
Alaba a Dios. Por ello exalte al Señor, hermano. Levante su voz y que el nombre del Señor sea glorificado. Le invito para que salga de ese lugar, hermano. Salude a su hermano, a su hermana. Dele una sonrisa y que el Señor le bendiga. Dígale, Dios te bendiga. Vamos a alabar al Señor. Y amén. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré. Solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que vamos. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré. Solo en ti me alegraré. En tu Presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. con alegría, Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, No puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. puedo Dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. no puedo dejar de cantar, No puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor, te damos. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, en esta hora. Exaltamos tu nombre. Te alabamos, Señor, y no podemos dejar de declarar las maravillas, Señor, que haces día a día en nuestras vidas. Tú eres digno de gloria, de honra, de alabanza. Cantaré de tu nombre, oh Señor. Cantaré de tu nombre, oh Jesús. Cantaremos, Señor, y alabaremos tu nombre hoy y siempre. Señor, te alabamos en esta hora. Señor, bendecimos tu nombre. Entraremos por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanzas, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Recibe la gloria, recibe la honra. Gracias, Señor. Qué bonito es poder cantar, hermano, poderle decir al Señor, gracias, Señor. Estoy aquí porque vine a alabarte, porque vine a exaltarte. Cantaré de tu nombre, Señor, hoy y siempre. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas y los diezmos. Te invito para que cierre sus ojos y oremos juntos. Le quiero pedir a mi hermano Juan que nos dirija en la oración. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre,
porque nos permite, Señor, traerte de lo mucho que tú ya nos has dado, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad, Señor, que nos da, Señor, de traerte con alegría y con gozo, Señor, a tu casa, Señor. Padre, clamamos, Dios, para que estas ofrendas y diezmos sean multiplicados, Dios, pues es necesario, Señor, y que, Padre, tu nombre siga siendo exaltado en los hogares de todos mis hermanos, Señor. Si hubiese alguien, Padre, que está batallando económicamente, sé tú supliendo, Señor. Y, Padre, como siempre, exaltado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Podemos así pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Y ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Hoy te adoramos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, Eres el Dios de amor. y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno, eres santo, eres rey De toda creación, tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. tú eres digno, eres santo, Eres rey de toda creación. tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. ¿Y cuántos pueden decir amén? Tú eres digno, Señor, de toda la gloria. Tú eres digno. Tenemos un Dios poderoso, hermano, que es digno. Vamos a alabarle en esta hora. Vamos a adorarle. ¿Por qué no le decimos al Espíritu Santo: anhelo conocerte, anhelo ser lleno de tu presencia? Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, mi Dios, dispuestos a recibir, Señor, tu bendición, pero también dispuestos a adorarte, exaltarte, a bendecirte. Gracias, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte,
Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Cada día poder conocerte. Anhelo siempre estar cerca de ti, Señor. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Y vivifícame, vivifícame, vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor. Vivifícame, vivifícame, vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor. Vivifícame. Todo nuestro ser, Señor, vivifícanos, oh Dios. Llénanos, Señor, con tu presencia, con tu unción. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma
están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma Se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Nunca más, Señor, será igual. Será Que nuestra vida se llene, Señor, en esta hora. Que nuestra vida se llene, Señor, con tu presencia. Que nuestra vida se llene, Señor, con esa unción de lo alto, oh Dios, que fluye desde tu trono, Señor. Esa unción preciosa que fluye, Señor, sobre aquellos, mi Dios, que en esta hora te adoran, te alaban, te bendicen. Ayúdanos, Señor, para que podamos adorarte con todo nuestro corazón y nuestra vida se llene, Señor, de tu presencia. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias, Señor. Gracias por tu unción. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, te damos. Recibe la gloria y la honra. Gracias, Señor. Que se llene nuestra vida, hermano, con esa unción de lo alto, porque la presencia de Dios está aquí. El Señor está aquí en medio de nosotros. Se puede sentir, podemos sentirlo. Hay una unción preciosa, hermano, aquí. Vamos a aprovechar, vamos a disfrutar, vamos a adorar al Señor. Así pasamos también a la palabra, hermano de Dios. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Mire, ¿qué le parece si antes de iniciar oramos, hermanos? Le invito a que ore junto conmigo. En esta tarde, Dios mío, nuevamente muchas gracias por darnos la bendición de poder estar en tu casa, Señor. No solamente cantar y alabar y agradecer, sino también que tu presencia está entre nosotros. Y eso es mucho para nosotros, Señor, es infinita gratitud. Pero en este momento, Señor, te queremos pedir que mientras tu palabra sea predicada, Señor, seguimos orando por los enfermos, aquellos que tienen dolencias, malestares, enfermedades, Señor. Clamamos al Dios sanador, clamamos al Dios que todo lo puede, al médico por excelencia. Señor, si hubiese enfermos entre nosotros, que sé que lo hay, recordamos, Señor, que por tu llaga hemos sido sanados, no solo salvados, también sanados. Recordamos que eres el médico por excelencia. Señor, sana mientras nos reunimos en cada culto, mientras tu palabra es predicada, Señor. Es necesario también que las iglesias cristianas veamos en constancia milagros sucediendo en nuestras reuniones, Señor. Si hubiese malestares, Señor, de dolor intenso, trae tranquilidad, fortaleza, Señor, sobre los cuerpos de mis hermanos. De la misma manera, Señor, seguimos confiando que tú eres el Dios que todo lo puede.
pero también, Señor, en este momento oramos, Señor, por nuestras vidas. Que en esta hora tu palabra venga a traer bálsamo, enseñanza, que venga a traer, Señor, entendimiento de lo que tú tienes que hablarnos por medio de ella. Señor, guarda nuestros oídos para que puedan ser receptibles a lo que nos vas a hablar, pero de la misma manera, Señor, que tengamos la humildad de aceptar, de recibir y de poner en práctica lo que tú nos enseñas. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Mire, quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo, por favor, y me acompañe a el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, verso 11. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor, hermanos. Ándele, mire. A veces no necesitamos voltear, nomás escuchamos que las hojas dejan de moverse, hermanos. Y ya nos damos cuenta que se encontró. Nomás que pues ya ve, con la tecnología de ahora, pues usted ya nomás le aplasta 2, 3 botones y llega muy rápido. Bien. Libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Habla el profeta y dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, hablaba por boca de Dios. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro, ¿y qué dice? Y una esperanza. Siéntese, por favor, en esta hora. Esta semana yo quiero continuar con esta serie de mensajes que hemos estado hablando en relación a decide el bien y no el mal. Qué importante es que nosotros los cristianos, a pesar de que parece algo tan simple, poder definir qué es lo bueno y qué es lo malo, creo que uno de los desafíos más frecuentes es si lo debo de hacer o no lo debo de hacer. A pesar de que sabemos que a veces, tanto como puede ser bueno o puede ser malo lo que vamos a hacer. Hemos estado hablando en relación a cómo el salmista David hacía una oración delante de Dios y él se refería precisamente diciéndole al Señor, enséñame. Y hablábamos en ese tema de introducción, aprendiendo a tomar mejores decisiones, que no significa que no hagamos las cosas bien necesariamente, sino que tenemos que comprender que entre más avanzamos en la vida cristiana, muchas cosas toman mejor sentido y podemos madurar y observar mejor la vida cristiana. Hermano mío, la vida cristiana es como la vida del día a día. Cada día vamos aprendiendo a través de las experiencias, de la madurez, de los consejos, a pulir algunas áreas de nuestra vida. Y veíamos cómo el salmista David hacía referencia a ello, hablando en su vejez, que le decía al Señor, aún en mi vejez, todo lo que he aprendido, le seguía diciendo, enséñame a tomar mejores decisiones. La semana pasada precisamente hablábamos de ese segundo tema, tomando la referencia del apóstol Pedro en la parte final de la carta a la iglesia de aquellos tiempos, en donde les hablaba acerca de crecer en el conocimiento y lo llevábamos en el contexto que el conocimiento tiene que ver con las decisiones que tomamos y lo titulábamos precisamente Mejores Decisiones Cristianas, dando a entender lo importante que es, hermanos, que cuando ponemos en la balanza nuestra capacidad, lo que aprendemos del día a día o inclusive lo que nos enseñan, no significa necesariamente que está mal en contexto, pero sí significa que puede haber algo mejor que podemos hacer. Y veíamos cómo en el lenguaje de la vida cristiana, en realidad no se trata de poner en tela de juicio y decir, bueno, si a aquel hermano no le funcionó, a mí tampoco me va a funcionar, sino que es un trato de Dios con cada uno de nosotros. Y cómo el Espíritu Santo es el que nos lleva a que cuando se visualiza la vida del cristiano, nosotros actuamos en base al mensaje de Cristo y las cartas apostólicas. Esta semana le he puesto por tema este mensaje, vislumbrando un mejor futuro en Dios, tomando a consideración estos mensajes de tomar decisiones buenas y no malas. El capítulo 29 del profeta Jeremías, lo voy a explicar bien breve, hermano. Es una carta en realidad que escribió el profeta Jeremías. Si hubo un profeta en la Biblia
que le tocó vivir su ministerio de manera intensa fue el profeta Jeremías, hermanos. Imagínense, Dios lo llama desde su niñez y Dios le dice que le va a hablar a su pueblo con la finalidad de que su pueblo vuelva su corazón a Él. Y en ese llamado, específicamente Dios le dice, y no te van a escuchar, pero va a estar ahí el mensaje. Y dice la palabra de Dios que obviamente este jovencito creció al punto que comenzó a ser usado por Dios en profecía. Pero mientras era usado en profecía, dice la palabra de Dios que el ambiente espiritual, religioso, social, moral del pueblo de Dios en aquellos años ya estaba muy mal, hermanos. Ya había una crisis en Israel, al punto que dice la palabra de Dios que Dios empieza a levantar a diferentes profetas a manera de corrección, a manera de advertencia, a manera de consejo, que no hagan lo que estén haciendo. Yo le voy a decir una cosa, cuando la vida de un cristiano está a punto de cometer o está cometiendo acciones, conductas indebidas, yo te voy a decir algo, por amor Dios siempre nos habla, por amor. Mira, a veces los hijos hacemos cosas que los papás no se dan cuenta, ¿verdad, muchachos? Todos lo vivimos en algún momento. Y pueden salir las cosas mal. Y la frase de los papás es esta: si me hubieras dicho, te hubiera ayudado. El pueblo de Israel no fue la excepción, con la diferencia que todo lo que hacía este pueblo, esta nación, todo lo veía Dios. Y levantaba profetas, hermanos. Y el profeta Jeremías, que profetizó por espacio de 40 años, hermanos, a él le tocó vivir una etapa muy difícil. Le tocó ver cómo Dios les hablaba y les decía, viene juicio. Y dice la Biblia que se levantaban otros profetas que no eran de Dios y que le decían a la nación, no, no es cierto, vamos bien. Oiga, como dice el político, ¿verdad? Estamos bien. Y dice la palabra de Dios que surgieron esas dos voces. Así que el pueblo, los oyentes, al escuchar por un lado que todo iba bien y al escuchar por otro lado que iba a venir juicio de Dios, le pasa como generalmente le pasa a muchos hombres. Como que si alguien nos dice, no le hagas así, y alguien otro nos dice, sí, hazle así, ¿a quién le hacemos caso, hermanos? Generalmente le hacemos caso al que nos echó porras, ¿verdad? Aunque estemos mal. Es una actitud muy común del hombre. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios, hermanos, cayó cautivo en 3 etapas. Pero que en la última etapa, que es la del capítulo 29, dice que el profeta hace una carta y le escribe al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, cuando fue prácticamente llevado, dice la escritura, que toda la zona territorial de Israel, hermanos, fue devastada. Se llevaron los utensilios del templo, que eran consagrados para Dios, todo lo que representaba el ritual, adoración a Jehová. Dice la Biblia que se llevaron a los sabios, a los príncipes, entre ellos iba Daniel en la primera deportación. Dice la Biblia que después se llevaron de manera paulativa o progresiva al punto que no quedó nada, hermanos. Derribaron las murallas, derribaron el templo, lo que era hasta cierto punto representativo para una nación. Y dice la Biblia que cuando ya estaban en Babilonia, que fue a donde fueron llevados, Dios le habla al profeta y le dice, escríbeles una carta. Cuando usted lee el capítulo 29, es esa carta. Y entre ellas, entre estas frases de parte de Dios, dice la Biblia que le dice a su pueblo, a través por boca del profeta, cásense, tengan hijos, hagan vida en Babilonia. ¿Y sabe por qué les dice eso? Porque el ambiente que había en Israel, ahora que ya habían sido cautivos, era la pregunta, ¿nos dispersaremos? ¿Ya no seremos una nación? ¿Nos habrá abandonado Dios? Y dice la Biblia que el profeta les dice, recuerden que se les profetizó que por 70 años ustedes iban a ser cautivos. Y después de esos 70 años, dice, ustedes van a clamar a Dios y Dios los va a devolver. Y ahí surge la frase que acabamos de leer, por boca de Dios. Yo tengo para ustedes planes de bienestar y no de calamidad. Dándoles a entender, aunque ustedes estén en un futuro incierto, de desventaja, en un futuro de incertidumbre, ustedes deben de saber que porque yo los amo, habla el Señor,
Dice, yo tengo para ustedes planes. Y sabe, hermano, hoy en nuestros tiempos, si algo se ha convertido en un tema común en nuestra sociedad, es precisamente la inseguridad. Observamos cómo la inseguridad en realidad cada día se acerca más a los hogares. Antes lo veíamos en las zonas allá del otro lado del mundo, un loco que se explotaba, ¿verdad? Y como hemos visto con el paso de los años que pareciera ser que la inseguridad se acerca más. ¿Quién no le ha pasado por la mente el pensamiento? Mira, voy a salir de casa, pero yo no sé si vuelva. Qué curioso y qué feo esa idea de pensar, hermanos, en el sentido de que no deberíamos de pensar así. Pero estamos conscientes que a cualquiera le puede suceder por la inseguridad. Otro de los temas frecuentes es las enfermedades. Cómo las enfermedades se han levantado generacionalmente al punto que antes alguien podía ir libremente a urgencias porque se sentía mal y sabía que lo trataban y lo devolvían a su casa. ¿Quién no ha escuchado casos recientes de personas que visitan el hospital por un dolor de cabeza, un dolor muscular, algo? Hermanos, ya no salen. Resulta que les encuentran un tumor, les encuentran cáncer, les encuentran una enfermedad en fase terminal. Y la vida cambia en un instante. Y nosotros decimos, no, pues, si me siento mal, cuernos, que voy al hospital, ¿verdad? Porque se nos mete la idea de que pareciera ser que el futuro, si llegamos a esos lugares, es incierto. ¿Quién no ha padecido por el efecto actual de la inteligencia artificial? ¿Sabía usted que actualmente la inteligencia artificial o la robótica, como también se le conoce en otra parte, usted sabía que ya están reemplazando trabajos? De hecho, ya hay entrevistas en donde son entrevistados por inteligencia artificial que pueden reconocer a través de la complexión facial, del tono de voz, de las frases, del titubeo, todo el aspecto psicológico, si una persona está mintiendo en una entrevista. Y algunas personas en esos ámbitos están diciendo que la inteligencia artificial les está robando los trabajos. Alguien diría por ahí, ¿verdad? Ya me imagino un robot ahí haciendo lo que yo hago. Pues no se sorprenda, puede suceder, hermanos, cada día lo vemos más cerca. Y se ha convertido en una incertidumbre hacia el futuro. Otro más, el poder adquisitivo de hoy en día. Hermanos, hoy por hoy comprar una casa en cualquier parte del mundo está considerado que hace 40, 50 años atrás ha aumentado la posibilidad de adquirir una casa más de 700 veces, hermanos. Es una exageración, pero es cierto, las estadísticas lo dicen. Eso significa que antes, es por eso que ustedes que tienen abuelos o bisabuelos, tenían casas como si fueran tienditas y se agarraron repartiéndoles a los nietos, porque antes adquirir una casa era muy fácil. Hoy los que hemos intentado comprar una casa nos damos cuenta lo complejo que es, al punto que en mismo Estados Unidos está clasificado que al paso de 3 a 7 años, estadísticamente hablando, si no compramos una casa ya casi no vamos a alcanzar, nomás los ricos, porque se ha convertido en una incertidumbre sobre el futuro. Y por último, uno más, los sentimientos de la sociedad. Mira, antes tú podías conocer a una pareja y tú podías decir, esta es la buena, este es el bueno. Hoy en día, ¿cuántos muchachos no se les han roto el corazón, verdad? Yo pensé que era la buena. Porque sentimentalmente hablando, la sociedad de ahora, dolorosa y lamentablemente, ha cambiado tanto que usted y yo podemos creer que estamos con la persona correcta. Estoy hablando en una relación sentimental, no un matrimonio, lo quiero aclarar. Y pareciera ser que a la gente se pregunta, ¿realmente será lo que dice ser? ¿Realmente será ese caballero que me abre la puerta, que me sonríe? Oiga, ¿cuántos casos no se han dado? Que sí ha sucedido y resulta que es un psicópata, ¿verdad? Un asesino serial. ¿Por qué? Porque pareciera ser que hoy por hoy hablar del futuro se ha convertido en algo que se ha transformado en una incertidumbre. Observa usted que este mismo sentimiento está sucediendo y sucedió en los tiempos del profeta Jeremías. El pueblo no sabía si poner casas. El pueblo no sabía si casarse.
El pueblo no sabía si trabajar. El pueblo no sabía porque decían, ¿dónde quedará nuestro futuro? Y hay algo que yo le quiero compartir a usted en esta tarde. ¿Cuál debe de ser el pensamiento, el entendimiento de un cristiano sobre su futuro? ¿Cuál debe de ser? Usted que está aquí, que tiene un año, menos de un año, 5 años, 10 años, 30 años en el Evangelio. O usted que tiene probablemente 15, 20, 30, 60, 70 años de edad, lo digo con respeto. ¿Cuál debe ser la visión de un cristiano en relación a su futuro en un mundo o en una sociedad incierta? Quiero brevemente expresar y enseñar a través de la palabra de Dios cuál debe de ser nuestra posición como cristianos en relación al futuro incierto que vivimos cada día. Y precisamente así como el profeta Jeremías le dijo al pueblo de Dios, quiero que ustedes sepan que en medio de lo que están viviendo, Dios tiene buenos planes para ustedes. De la misma manera les tengo que recordar, y me incluyo junto con ustedes, a pesar de lo que estemos viviendo en la actualidad, Dios sigue teniendo buenos planes para nosotros, hermano mío. Así que cuando hablamos, ¿qué debe saber un cristiano sobre su futuro? En primer lugar, hablaré sobre los 3 tiempos. Lo primero que usted debe saber sobre su pasado. Escuche lo que le voy a decir. Entiendo que posiblemente sobre nuestro pasado sembramos malas decisiones. Y hoy en día, hoy por hoy, o hace un tiempo atrás, empezamos a cosechar las malas decisiones. Y luego venimos a Cristo y vislumbramos el futuro, vislumbramos los días y decimos, ¿qué irá a hacer de mí? Yo te quiero decir que el Dios de tu presente es el mismo Dios de tu pasado, el cual te dice, a pesar de que tú hayas o yo haya tomado malas decisiones dentro de Cristo o fuera de Cristo, escucha lo que te voy a decir. Los planes del futuro de Dios y de bienestar para tu vida no cambian. Y te lo puedo sustentar con la Biblia. A pesar de que Israel ya tenía años en Babilonia, Dios no cambió su posición para ellos. ¿Por qué? Porque te tengo que recordar que al Dios que tú y yo le entregamos nuestra vida, al Dios que tú y yo confiamos en Él y le adoramos porque es nuestro Señor, es el mismo Dios que ya planeó desde antes de los tiempos iniciales que nuestras vidas, a pesar de que nos equivocáramos, sus planes de bienestar se mantienen a favor de nosotros porque nos ama y porque somos sus hijos, hermano mío. Así que si por alguna razón tú piensas y dices, no, yo muy malo, no significa que ahí vas a terminar. Tienes que saber que Dios tiene planes para ti y buenos planes para ti, a pesar de las malas decisiones. 2, sobre el tiempo presente. ¿Sabe? Vivir el tiempo presente de alguna manera se convierte en el pensar lo que está pasando en mi tiempo en la vida real, aquí, ahorita, actualmente. Probablemente hoy usted no trae más que $10 en su cartera. O anda en números negativos, ¿verdad? O probablemente no quiere ni abrir esas últimas 3 cartas que le llegaron. O por qué no decirlo, no pinta buena la temporada del todo. Yo te tengo que decir a través de la palabra de Dios, que aunque tu presente actualmente no figure un buen futuro, tu presente, Dios tiene planes buenos y benignos para ti. ¿Y cómo te lo sustento con la Biblia? Porque Dios le estaba hablando al profeta, por medio del profeta, a Israel, a una nación que estaba viviendo un dolor y una calamidad. Y a pesar de que tenían un futuro incierto por el presente que vivían, Dios les estaba diciendo, pero a pesar de lo que está pasando en este momento, en este instante, les dijo, tengo planes buenos para ustedes. Y en relación al futuro, generalmente el futuro decimos que es una expresión incierta. ¿Quién no le ha, como decimos los mexicanos, quién no le ha medido el agua a los camotes en el futuro, hermano? Todos, supongo yo, ¿verdad? No vaya a llegar a la casa y vaya a asomarse a la estufa, por favor, muchacho. Y vaya a decirle, mamá, ¿dónde están los camotes? No haga eso, por favor. Porque yo no hablo de eso. Es una expresión metafórica de decir, hemos observado lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en el futuro. Y en esta posición yo te tengo que decir que aunque Israel en tiempo real estaba literalmente cautivo, estaba literalmente desmembrado,
estaba literalmente sin propiedades, estaba literalmente sin altar, estaba literalmente sin templo, sin murallas, lejos, a kilómetros de distancia de su ciudad natal, de su lugar establecido por Dios. Aún así Dios les dijo, aunque ustedes en este instante no pueden ver nada de lo que va a suceder en el futuro, yo les quiero decir que tengo planes buenos para ustedes. Hermano mío, nuestra posición como cristianos es que aunque ahorita, las cosas no se miren hacia enfrente del todo bien, nos debemos de formar en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de la fe, que es la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios, que Dios nos observa desde los cielos y Él establece por amor a nosotros, que tiene planes buenos para nosotros. Y cuando hablamos de ello, qué interesante es que para nosotros este plan futuro de Dios, en primer lugar, tengo que decirle a usted que tiene procesos. ¿Sabía usted que los planes futuros de Dios tienen procesos, hermanos? ¿Sabe usted que la palabra proceso, fíjese qué interesante que la palabra proceso significa la actividad secuente hacia algo a futuro o hacia adelante? Y cuando usted lee en definición la palabra retroceso, significa mirar hacia atrás o volverse hacia atrás. Cuando hablamos del futuro de los hijos de Dios a través de la palabra de Dios, usted debe saber que Dios nos dice, tu futuro, conforme a lo que yo tengo planeado para ti, tiene que pasar por un proceso. Y cuando hablamos de un proceso, los procesos generalmente a través de la Biblia se experimentan en tres expresiones. Las voy a explicar bien breve. Uno, en relación al tiempo. Dos, en relación a la enseñanza. Y tres, en relación a la experiencia. ¿Sabía usted que para que nosotros podamos vislumbrar el futuro de los planes de Dios en nosotros, es impredecible, es necesario que nosotros entendamos que estamos en el proceso de Dios y que el proceso de Dios, como ya dije, en primer lugar pasa por el tiempo? Mire lo que dice la palabra de Dios. El salmista escribió lo siguiente: el camino de Dios es perfecto. Cuando dice el camino, hace referencia al tiempo. Y dice, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que se refugian en Él. Hermano mío, el futuro de Dios es un tiempo, es un reloj. ¿Quiénes han jugado de repente que agarran el teléfono y le modifican el horario para jugarle una broma a alguien? ¿No? ¿Nomás yo soy el único raro? Que usted se mete ahí a los settings y luego le adelanta 1 o 2 horas. Esta mañana mi esposa se levantaba, yo estaba ya despierto, y me dice, ¿qué horas son? Pasé por ahí. Le digo, son las 9. Y lo sé, quedó pensando. Me dice, no es cierto, no son las 9. Le digo, ¿y si fueran qué tal, Y pues le metí la duda y pues se levantó. No eran las 9, era mucho más temprano. Pero qué interesante es que cuando se habla del tiempo y del futuro en Dios, generalmente si por nosotros fuera el tiempo de Dios, nosotros lo adelantaríamos. ¿Sabía usted que el futuro, el tiempo, es esa pieza clave que representa el kairos de Dios, que representa la perfección de Dios para hacer o para llegar a una conclusión o a un propósito? Y no lo podemos violar. Mira, tú puedes saber a través de la Biblia que Dios tiene cosas buenas para ti, porque la Biblia lo describe, que Dios vislumbra un futuro para ti. Pero tú te puedes mirar en una condición actual y dices, pues yo creo que ha de ser un homónimo. Un homónimo es alguien que se llama igual que usted. Y ha de decir, no, pues ha de ser otro Juan Pérez, porque este Juan Pérez no le veo futuro. Pero yo te tengo que recordar que el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Y decía el salmista, el tiempo de Dios es perfecto, dando a entender, aunque aparentemente ahorita no se ve nada, yo sé que se va a cumplir. ¿Sabía usted que cuando el salmista expresó esa frase, muy probablemente lo decía por la vida que él vivió? Mire, ¿cuántos recuerdan cuántas veces persiguió Saúl a David? Varias. De que tenemos registro, 2, no más. Pero fueron muy mortales, muy acertadas. Y sabe, y más la que tenía todavía dentro del palacio, que son 3. Sin embargo, usted debe de recordar que a él había sido ungido desde niño. ¿Sí lo recuerda? Que llegó el sacerdote y lo ungió. A partir de ahí, él sabía que había sido ungido para ser rey.
Pero ¿hasta cuándo se miró su reinado? Muchos años después. De hecho, se cree que fueron cerca de 30 a 35 años después. Esperar el futuro que Dios tenía para él por el factor tiempo, es que Dios, el tiempo, lo ve como un proceso. Un proceso en el que Dios va formando en nosotros los caminos, las ideas, lo que debemos de hacer, pero no solo un futuro, sino también decíamos otro ingrediente que es precisamente la enseñanza. ¿Sabía usted que para poder ver el futuro de Dios tenemos que aprender a verlo? Mire, hay gente que dice, yo no veo nada, yo no sé, yo no supe, pero yo sé que ahí está. Mira, no. Hay que saber cómo usar esa frase. Moisés dijo, voy mirando hacia enfrente como viendo ¿a quién? Al invisible. En otras palabras, no veo, pero sé que está ahí. No es una locura de una loquera, de una ceguera. No, es la convicción de saber que está ahí. ¿Y sabe hasta cuándo Moisés vislumbró esa vida? Hasta que fue al desierto, fue tratado por Dios y hasta que vivió las 10 plagas. Hasta ahí Moisés comprendió que todo el proceso del tiempo y de la enseñanza que Dios le había dado en esa vida solitaria del desierto y en ese cabildeo con los ancianos de los hebreos y poder llevar al pueblo a las faldas del río para poder escuchar la voz de Dios que le dice, levanta la vara y se abren las aguas. Moisés pasó por un tiempo de enseñanza. Y yo te tengo que recordar que el futuro se tiene que aprender, no a ciegas. Tenemos que relacionar que lo que Dios está haciendo, lo está haciendo porque quiere que nosotros aprendamos a ver lo que debemos de ver. ¿Y a qué me refiero? Mire lo que dice el Salmo 32:8. El Señor dice, yo te instruiré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. En otras palabras, el salmista dijo, si se trata de ver el futuro y lo bueno que es Dios para con nosotros, Dios te lo va a enseñar. Y eso es bueno, hermanos, porque así no formamos ideas propias, ¿verdad? Ideas locas. Debes de saber que cuando Dios tiene un futuro para ti, Él te va a instruir y Él te va a enseñar cómo funciona. Mira, hay que reconocer, hermano, cuando Dios nos enseña algo, es porque nos está enseñando algo que no sabemos. No sabemos, porque así es como la escuela, ¿verdad? Entras a la escuela y dices, ¿y todo eso? Y lo estás aprendiendo. Pero también debes de saber que las enseñanzas de Dios, desafortunadamente para nosotros, representan cambios. ¿Sabías tú que a veces aprender bien tenemos que dejar de aprender mal? Qué interesante, ¿verdad? Toda la vida lo estuvimos viendo o haciendo o pensando de una manera. Y luego viene la enseñanza de Dios y nos dice, así no es. Y eso, hermano mío, es interesante para la vida de un cristiano. Porque podemos tener la interpretación, el corazón, podemos tener el pensamiento, que todo va bien. Y Dios dice, quiero que dejes de pensar así, porque así no es el futuro que tengo para ti. Piensa conforme a mi palabra y podrás vislumbrar el futuro de los planes buenos que tengo para ti. Pero también la Biblia, a través de esa enseñanza, le tengo que recordar que viene por medio de la misma palabra de Dios. Por eso dijo el salmista, he escogido el camino de la verdad. Y el camino de la verdad se refiere a los decretos, a la ley de Dios. Pero cuando la Biblia dice también, a través de esta experiencia, ¿cómo es que nosotros podemos vislumbrar el futuro? ¿Cuántos recuerdan cuando el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, una historia muy conocida, iba rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos, se encuentra con el Señor, tiene un diálogo corto que refleja el libro de los Hechos, pero dice la Biblia que de repente estaba orando un hombre de Dios y viene la voz de Dios y le dice, mira, en tal dirección y en tal lugar está un hombre y vas a ir a orar por él y le vas a abrir los ojos, obviamente Dios haciendo el milagro. Y luego este hombre, Ananías, le contesta a la voz al Señor y dice, Señor, se me hace que es un perseguidor de cristianos. Se me hace que en cuanto le abra los ojos me va a cortar la lengua. No lo dice así, es versión Saúl. Pero dice una frase el autor que es la que despierta que el futuro en Dios
forzosamente tiene que pasar por una experiencia. No solamente un tiempo y una enseñanza, sino también por una experiencia. Dice la Biblia que le dice en el versículo 16 del capítulo 9, ve porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sabías tú que Saulo de Tarso era un hombre lleno de letra, de ley, de estudio, de conocimiento? ¿Y sabías tú que cuando Saulo de Tarso recibe la vista y se le cambia el nombre al apóstol Pablo, ¿sabías tú que sus cartas no solamente están impregnadas de conocimiento, sino están más impregnadas de experiencia? Porque yo te tengo que recordar algo, el futuro en Dios no es solamente conocimiento, son experiencias. Y tú y yo debemos de recordar que las experiencias son esas etapas, episodios, momentos de la vida que probablemente no nos gustan, hermano mío. A nadie le gusta enfermarse, a nadie le gusta no traer dinero, a nadie le gusta tener deudas, a nadie le gusta recibir una mala noticia, a nadie nos gusta pasar por momentos oscuros. Sin embargo, a veces son necesarios para poder entender los planes que Dios tiene a futuro. Por eso la Biblia enseña Génesis 50:20, cuando dice la Biblia que está José el soñador y que vienen sus hermanos a comprar comida y que les hace una prueba, manera de decir, ustedes me han robado. Y dice la Biblia que llegan todos sus hermanos y dice que él ya no aguantó más y les dijo una frase muy interesante: mientras ustedes me deseaban el mal, Dios tenía esto preparado para mí. Los planes de Dios no se truncaron, no se detuvieron, aunque le fue mal. Lo que te tengo que decir es que los planes de Dios, generalmente y dolorosamente, los buenos planes de Dios, general y dolorosamente, pasan por estados difíciles en la relación con Dios. Pasan, observa la vida de los hombres de Dios. Los que vieron la mano de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, el milagro de Dios, las proezas de Dios, todos pasaron por un episodio previo en donde la experiencia no fue agradable, pero el resultado del futuro que Dios había escrito para ellos fue glorioso. Se llevó el milagro, vio la bendición de Dios, comprendió que Dios estuvo siempre ahí. El pueblo de Dios estaba cautivo y ahí Dios les dijo: pero yo tengo para ustedes una libertad. Yo tengo para ustedes nuevamente una gloria. Hermano mío, no debe de tener miedo, ni ansiedad, ni preocupación por lo que estemos viviendo. Más bien observa lo siguiente, que lo que está sucediendo ahorita, si estamos viviendo en comunión con Dios, lo que está sucediendo ahorita es parte de los planes de Dios para nuestro bien. A veces los padres hacemos aparentemente cosas que los hijos no están a favor y nos juzgan. ¿Te han juzgado, papá, por lo que has hecho? Duele, porque no quisiéramos que lo vieran así. Pero ¿sabes qué? Nosotros desde arriba, en la madurez, nosotros sabemos que es por el bien de ellos. De la misma manera Dios actúa con nosotros. Duele no entender los planes de Dios. Duele cuando Dios nos tiene que pasar por la experiencia. Cuando Dios nos tiene que pasar por el momento duro, difícil, oscuro. Pero como dijo el salmista David, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Una manera de decir, los planes que tú tienes para mí no es quedarme pastoreando. Los planes que tú tienes para mí no es morir por la espada de Saúl. Los planes que tú tienes para mí no es que mi hijo en el golpe de estado me va a matar. Los planes que tú tienes para mí no es ver a Israel destruido. Los planes que Dios tenía para David y para Israel era que esa nación se levantara poderosamente de parte de Dios y fuera bendición para las demás naciones. Y se cumplió en su tiempo. Se cumplió. Porque los planes que Dios tiene para los suyos son planes de bienestar. Este futuro en Dios que Dios tiene para nosotros, usted debe de saber, no solamente que está basado en un tiempo, en un proceso, en una experiencia, sino también tiene como prioridad nuestra vida espiritual. ¿Tú sabías que Dios, cuando salva a sus hijos, inclusive cuando viene al mundo a salvar al hombre, siempre la prioridad de Dios es salvar su alma? Siempre. No hay otra causa. No, mira, el evangelio que te dice que te va a ir bien, te va a ir súper, que ya viene el auto,
hace unos días escuchaba un video de un exponente de la Biblia que les decía a los hombres, si usted quiere un avión, pues escríbalo aquí, tráigalo al altar. Yo dije, no, pues si, ojalá estuviera ahí, ¿verdad? Y yo pedía unas 3 aviones. Lo digo a manera de broma. Yo decía, ese no es evangelio. En realidad, la principal prioridad de Dios sobre nuestro futuro es guardar nuestra alma. Y tú debes de saber que Dios va a invertir, va a intervenir, va a observar y va a direccionar su misericordia, su amor, su gracia y su poder en primer lugar para guardar tu alma. Israel no era necesariamente que ellos se convirtieran humanamente hablando en una nación, sino que volvieran al modelo inicial de Dios, que se fueran luz para las naciones. Porque la vida espiritual es lo primero. Los planes de Dios buenos para nosotros, sí hay ocasiones en donde Dios relaciona una mejor economía, en donde Dios relaciona artículos, cosas, tiempos, materiales. Sí es bíblico, hermano. Pero lo primero, lo que está por encima de todo, es tu vida espiritual. Y cuando es tu vida espiritual, tú debes de saber que todo lo que Dios planea para ti y para mí sobre nuestro futuro y nuestro bienestar está para nuestra condición espiritual como sacerdotes, como mujeres sabias, como hijos. Alguien dijo por ahí, Señor, ¿me sacarás de esta pobreza? A veces yo hablo con personas que me usan mucho ese término, hermanos. ¿Por qué no crezco económicamente? Y ha habido ocasiones en donde el consejo lo he dirigido así. Fíjate que no es que Dios no te quiera bendecir, pero es que primero para Dios es tu vida espiritual. Y si tu vida espiritual no tiene la madurez, la humildad, el entendimiento, la disciplina, la fe, para poder manejar dinero de cantidades o de una mejor posición económica, discúlpame, le he dicho, Dios no te lo va a dar. ¿Y por qué? Porque Dios no va a dañar tu vida espiritual. Él no la va a dañar. Por eso la Biblia claramente dice, aquel que peca no prosperará, dando a entender en toda la extensión de su vida se detiene la bendición, el futuro de Dios. Y tú debes de saber que cuando un corazón está en la búsqueda de Dios, en las diferentes etapas de su comunión con Dios, ahí es cuando Dios empieza a vislumbrar un futuro, ahora ya no como prioridad espiritual, porque ya la fortaleció, ahora material, sentimental, emocional, porque todo procede de un génesis, de la raíz del corazón, del espíritu de la comunión con Dios. Dios quería tratar con Israel, no para verlos humillados y que se sintieran una cucaracha y que se sintieran lo peor de lo peor, no, era para que el corazón de ellos volviera a Jehová, porque si el corazón de ellos volvía a Jehová, podía surgir de ahí, como dice Mateo 6:33, una vez que buscamos el reino de Dios, dice, todo lo demás vendrá por añadidura. En otras palabras, el plan de Dios es tu vida espiritual, y después de ello, después de esa fase, ese tiempo, es cuando Dios empieza a trabajar en las diferentes áreas. Y yo creo que es lo más sabio, hermanos. Tener hijos no significa darles todo, y si nosotros les damos todo, estamos en un error. Tener hijos es formarlos, y su principal formación es temor a Dios. Si va a estudiar, estudie, pero su prioridad es temor a Dios. Si usted quiere salir y irse a otro estado, si usted se quiere casar, si usted quiere hacer con su vida algo diferente, ponga una prioridad, su temor a Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que Dios nos llama, nos manda, nos responsabiliza a que así debe de ser la vida de nuestra descendencia, que ame primeramente a Dios. Imagínese darle a los hijos, hermano, todo menos el temor a Dios, los principios, la ley de Jehová, los mandamientos, los decretos, las ordenanzas, todos los valores cristianos. Hacemos monstruos. Israel no iba a ser un monstruo, no debía de ser un monstruo. Y la Biblia enseña, hermano, que después de que Israel, después de esos 70 años de deportación, de esos 70 años de cautiverio, ¿sabe qué aprendió Israel? A no volver a adorar a dioses paganos, a no volver a hacerlo. Hubo una experiencia a lo que hoy por hoy, vente hija, hoy por hoy, Israel está considerado a nivel mundial de las naciones más temidas actualmente. Más temidas.
Está rodeado geográficamente de enemigos. ¿Y sabe por qué no atacan? No solamente porque son el pueblo de Dios, sino porque han alcanzado niveles demasiado altos en tecnología militar principalmente, que no solamente pueden defenderse, sino pueden atacar, destruir y hasta exterminar. ¿Se fija cómo les llegó la bendición a ellos? Entendieron que la idolatría no era parte de la comunión con Dios. Cuando vemos lo que Dios tiene para Israel de hoy al tiempo del milenio, cuando van a ser atacados, cuando vislumbramos eso en el juicio, ¿sabe? Dios va a terminar cumpliendo el plan del futuro que tiene para ellos. Y es que iban a poseer la ciudad santa, junto con todos los de la gracia. Usted y yo debemos de saber que cuando venimos a Cristo, Él tiene un mejor plan. Él lo tiene. Él tiene un mejor plan. No es que terminemos igual o peor, es que Él tiene un mejor plan. Y te recuerdo, lo principal es nuestra alma, nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, porque de ahí se despliega la vida eterna. Pero si queremos de alguna manera que algunas cosas cambien, Dios va a tratar con nuestro corazón. Y cuando entendemos esa parte, comenzamos a madurar, hermano. Y nos damos cuenta que no importa lo que estemos viviendo en la actualidad, no importa cómo se vean las fichas en la actualidad, ahí está Dios. Mira, Dios en su atributo de omnisciente, que todo lo sabe, de acuerdo a la Biblia, en la revelación de la palabra de Dios, Él te dice a ti y a mí: yo tengo planes de bien para ti, para tu familia, para tu vida, para tu corazón, y están en mi futuro. Personalmente sé que el mayor milagro que yo he podido recibir es la salvación. Y si por alguna razón no veo más allá de ello, yo estoy satisfecho, pero yo sé que a través de la palabra de Dios, yo sé que Dios tiene cosas mejores para mí. Lo sé que ahí están escritas. Y cuando observo mi vida a 5 años hacia atrás, 10 años hacia atrás, y lo constato porque aquí está mi esposa, a veces platicamos cómo hemos ido avanzando en los diferentes pensamientos, etapas, episodios de nuestra vida. Si algo hemos visto es que Dios nos ha ido bendiciendo cada día, nos ha ido guardando, nos ha ido protegiendo, porque sabemos que vamos hacia un plan divino. Y ese plan divino está también para ti, para usted que está aquí en esta tarde. El plan de Dios no es que envejezcas y te quedes viendo en un televisor toda la serie de que está en ese momento. No, el plan de Dios es que tu vida sea de bendición para otros, es que tu vida sea de inspiración para otros, es que otras personas escuchen el evangelio, es que otros conozcan al Señor, es que tus ojos de la fe vislumbren las promesas de Dios, y no solo las vislumbren, las puedas tocar, las puedas cristalizar, y digas como muchos hombres del Antiguo Testamento: y murió en buena vejez. Cuando tú lees esa frase, alguien irá a decir: mira, murió viejito. Es una metáfora, es un modismo. Cuando dice y murió en buena vejez, se refiere que murió en una posición en donde Dios lo bendijo a mano abierta. A eso se refiere. Tu preocupación son tus hijos. No te preocupes, también es la del Señor. Pero Él quiere que tú y yo comprendamos, aprendamos, experimentemos sus tiempos. Y Él va a trabajar. Tu preocupación es saber qué va a pasar de aquí a 5 años, porque no ves mucho avance económicamente, en salud, en los temas que nos relacionan la vida diaria. Es cierto, hay ese grado de preocupación natural, pero te tengo que recordar: estás en las manos de Dios. Si Israel
Habían destruido su templo, habían derribado las murallas, se habían llevado las riquezas, habían matado a muchos hombres, se hicieron de ellos una humillación y aún así Dios los regresó. E históricamente, hoy por hoy, son el plan futuro de Dios, cuanto más a nosotros que estamos redimidos por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, la gracia en donde dijo el apóstol Pablo, si nosotros siendo malos, si nosotros haciendo cosas indebidas, dice, Dios muestra su amor para con nosotros, dice, al punto que nos dio a su Hijo, cuanto más no nos dará las demás cosas. Una manera de interpretar nuestro futuro en Dios. Reenfócate, es mi consejo. Redefínete, te lo digo con respeto, con aprecio. Vuelve a traer tus pensamientos a la palabra de Dios. Estoy en una condición muy difícil, pastor. No te preocupes, para Dios no hay nada difícil. Estoy en una condición de mucha desventaja. Él resucitó muertos. ¿Cuánto más no va a resucitar nuestra economía? Estoy en una situación en donde coseché, sembré muchas cosas y estoy cosechando muchas cosas indebidas. Estás en Cristo, eres nueva criatura. Él te va a dar sabiduría, Él te va a dar gracia, Él te va a ayudar. Pero reenfoquémonos por favor. Dijo el Eclesiastés, si nos quedamos mirando las nubes, vamos a envejecer y va a llegar la noche. Una manera metafórica de decir, no hay nada. Pero si nos enfocamos en que estamos en las manos de Dios y que va a llegar un cumplimiento de Dios y que Dios va a cumplir su palabra, vamos a comenzar a caminar en esa idea, en esa conducta, en esa fe, y vamos a empezar a ver la mano de Dios. Mira, para Dios no hay nada imposible. Yo he visto gente predicar en silla de ruedas. He visto gente predicar ciega, perdón la palabra, ciega, en código Morse, los he visto. He visto gente predicar tanto desde su niñez hasta prácticamente casi unos días antes de morir. Para Dios no hay imposibles. He visto gente que de sus vidas en su pasado hicieron de lo peor, en serio, hermano. Muchos años en el Evangelio me ha tocado ver muchas cosas como algunos de ustedes. Y hoy por hoy, hombres de Dios, versados en la palabra, hablando con sabiduría, con autoridad, con humildad de parte del Señor. Porque para Dios no hay imposibles cuando se trata de sus planes. He visto gente que ha salido literalmente de las calles, y uno de ellos es el pastor Ontiveros. Ustedes lo han escuchado predicar, tirado, alcoholizado en las calles, y hoy viene y se para en las iglesias y Dios lo usa con su palabra y su enseñanza para generaciones de estudiantes del instituto. Porque cuando Dios traza un plan, no hay quien se lo quite. Pero ¿qué crees? Tú y yo sí podemos. Cuando dejamos de creer, cuando dudamos, cuando lo hacemos una ilusión, cuando hay una vida indecisa, cuando hay una vida en pecado, cuando hay ideas humanas, detenemos el plan de Dios. Si Israel, al cabo de los 70 años, no se hubieran arrepentido, es muy probable que ahí hubiera continuado. Dios les dio un reloj y les dijo en 70 años. Pero si ese pueblo no volvía su corazón a Dios, ahí se hubieran quedado un ratito más. El plan de Dios no era llevarse los 40 años en el desierto a los hebreos. Eso se lo ganaron a pulso por no ver vislumbrar el futuro de Dios para sus vidas. Y esas son enseñanzas para nosotros. Quiero invitarlo a que se ponga de pie.